problema. Ustedes también pueden grabar, ¿ya? Dice, ejercicios sobre un tema específico de relación. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a comprender enunciados de situaciones complicadas, procesar la información mediante el proceso lógico deductivo y desarrollar el ingenio y la habilidad mental. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, el abuelo de mi hermano, el abuelo del hermano de mi hijo, ¿qué es de mí? Tenemos acá, siempre se habla en primera persona, o sea, yo, ¿no? Mi hijo, ¿no? El hermano de mi hijo, su abuelo, que viene a ser mi padre, ¿no? Esto es una forma de resolver gráficamente, ¿sí? Otra forma de resolver de atrás, ¿no? Hacia adelante, de derecha hacia izquierda. Dice, el abuelo del hermano de mi hijo. El hermano de mi hijo. ¿Quién es? Mi otro hijo. El abuelo de mi otro hijo. ¿Quién es? Mi padre. Así de esa manera. ¿Ya? Acá dice, el señor, el señor Yam tiene dos hijos únicamente. Ahí está, hijo A, hijo B. Estos dos a su vez son padres de familia, ¿no? Son padres. ¿De quién? De Ángelo y Farid. Ángelo es de hijo A, Farid es de hijo B. ¿Quién es el único sobrino del padre del primo del hijo de Farid? A ver, del último al primero. El hijo del padre de Farid. El hijo del padre de Farid. Ahí está. Me está refiriendo al mismo Farid, ¿no? El hijo del padre de Farid es Farid. Dice ahora, primo hermano de Farid. Primo hermano de Farid. ¿Quién es? Ángelo. Padre de Ángelo. Hijo A. Sobrino. ¿Quién es? Farid. Y la respuesta sería Farid. Entonces, cuando me dan un enunciado grande, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Empezar por el último y por partes. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Dice, en una cena hay dos padres y dos hijos. ¿Cuál es el menor número de personas que cumplan esa condición? Acá dice que hay dos padres y dos hijos. ¿Y cuál es esa condición? Cuando el papá, el papá cumple dos funciones, ¿no? Alguna vez fue un hijo y ahora es un padre. El abuelo cumple la función del papá, ¿no? De tu papá. Y también es abuelo de tu hijo del padre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos hijos y dos padres, ¿no? ¿Con cuántas personas puedo formar dos hijos y dos padres? Con tres personas, ¿no? El mínimo. Ejemplo 4. Acá tenemos el ejemplo 4. En un restaurante estaban presentes un padre, una madre, vamos a poner papá, ¿no? Mamá, papá y mamá. No significa que sean esposos, ¿no? Él es papá y él es mamá. Un tío, una tía, un hermano, una hermana, ahí están los, los hermanos, son hermanos, pero él es papá y que tiene su hijo y ella tiene su hija, ¿no? Entre ellos dos que son tíos, tía. Ya está, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un sobrino, una sobrina, ¿no? Ahora, ellos dos son sobrinos de cada uno, ¿no? Como es tu tío, tu sobrina. Tía, tu sobrina. Ya está. Ellos dos que son primos, ¿no? Y dos primos. Un primo, dos primos. Si cada uno consumió un menú de 5 soles,
cuánto gastaron en total. Entonces, todas estas personas, ¿cuántas personas hacen? 1, 2, 3, 4. 4 personas. Como cada uno gastó 5 soles, 4 por 5, 20. Ya está. Otra forma de acá es esta. Dice, en una familia están presentes 2 abuelos, 2 abuelas. Allá. Abuelos de parte de papá, abuelos de parte de mamá. Ahí está. 2 abuelos, 2 abuelas, 3 padres, 3 padres. 1, 2, 3. 3 padres, 3 madres. 1, 2, 3. 3 hijos. 1, 2, 3. Perdón, 3 hijas, dice, ¿no? Ahí está. Hija, hija, hija. 2 suegros, un yerno, yerno, una nuera, 2 hermanos, 2 hermanos. Acá están. ¿Cuántas personas puedo hacer como mínimo? Ahí está. ¿Cuántas son? 10. Muy bien. Vamos a los ejercicios. Acá sí quiero escucharlos, ¿ah? A ver, hoy día es nuestra última clase del primer bimestre. Quiere decir que la otra semana vas a tener examen y se acaba el primer bimestre. Acá se acaba todo. Entonces acá sale tu nota de la libreta. Si Isaac me responde y yo veo que tiene un 18, le pondré 20, ¿no? Porque está respondiendo. Igual por ahí, otro que está respondiendo y veo que tiene un 16, le puedo poner un 18 y así, ya, para apoyarlos. Muy bien, acá, terminemos. El hijo de la hermana de mi padre es el hijo de la hermana de mi padre. ¿Qué viene a ser? Mi primo. Mi primo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Mi papá. Su hermana es mi tía. Su hijo, mi primo. Listo. La única hija del abuelo de mi padre, ¿qué es? Mi tía. La única hija del abuelo de mi padre. ¿Qué viene a ser? Mi abuela. Tu abuela, pues, ¿no? Dice, la única hija del abuelo de mi padre. El abuelo de mi padre, ¿qué viene a ser? Mi bisabuelo, ¿sí o no? Y su hija de tu bisabuelo, ¿qué sería? Tu abuela, pues, ¿no? Tu abuela. Estamos hablando la hija del abuelo de mi padre. El abuelo de mi padre es mi bisabuelo. Su hija es mi abuela. ¿Ya? ¿Qué es de mí el hermano de la esposa de mi papá? Yo. ¿Perdón? Mi tío. Mi tío, ¿no? Muy bien. Mi tío. Tío. Ahí está, ahí van poniendo la respuesta. Ya, a ver, vamos. El otro, a ver. ¿Cuál será? El que sigue. La suegra, acuérdense que la suegra viene a ser, ¿no? De tu esposa su mamá o de tu esposo su mamá, dice. La suegra de la esposa del padre de mi sobrino. ¿Qué es de mí? Mi madre. A ver. A ver, mi sobrino. Mi tía. Sobrino, el padre viene a ser. ¿Quién viene a ser? El padre. Hermano. No. A ver, dice. La suegra de la esposa del padre de mi sobrino es mi mamá.
¿sí? Mi Sí. sobrino. ¿Quién es mi sobrino? Ya, mi sobrino. Su papá, su esposa y su suegra viene a ser mi mamá. Ya. El padre de mi sobrino, mi hermano, pues, ¿no? Es el de mamá. Pongan ahí madre. El otro, ¿qué parentesco tiene conmigo una mujer que es la hija de la esposa del único vástago de mi hijo? Vástago es tu hijo, ¿no? Tu medio hermano, el primogénito. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo una mujer Mi hermana, que viene a ser, Mi hija. ajá, tu hija, ¿no? Tu hija. El único vástago de mi madre soy yo, ¿no? Su esposa del vástago de mi madre es mi esposa. La hija de la esposa del único vástago de mi madre es la hija de mi esposa, que es mi hija. Ya está. ¿Quién es? Mi hija. El que sigue, el hermano de la hija del tío de mi padre es el hermano de la hija del tío de mi padre. Mi papá, tío de mi papá. El tío de mi papá es, ya, su hija, del tío de mi papá. ¿Quién es? Mi tía, ¿no? Su hermano, ¿qué viene a ser? Tío. Mi tío, pues, ¿no? Mi tío normal, ¿no? Mi papá, su tío es mi tío abuelo, ¿no? Su hija, mi tía abuela. No, mi tía nomás. Y su hermano, mi tío, ¿sí? Mi tío. Ya está. El que sigue. ¿Quién es la suegra de la mujer de mi hermano? ¿Quién es la suegra de la mujer de mi hermano? Mi hermano. Su mujer tiene su mi mamá. suegra. ¿Quién es? Tu madre, tu mamá, tu Ah, mamá. La 8. ¿Qué parentesco tiene conmigo María si se sabe que su madre fue la única hija de mi madre? Mi hermana. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Mi tía. A ver, tu tía, el otro dice, ¿qué dijiste? Mi hija. Mi hija, ¿no? A ver, la única hija de mi madre, a ver, yo, ¿no? Hija de mi madre, ya. Su mamá de mi hija me sigue siendo mi mamá, ¿no? ¿Qué parentesco tiene? La única hija de mi madre. A ver, si se sabe, a ver, la única hija de mi madre es, es tu sobrina, ¿sí? O, sí, sobrina sería, ¿ya? La hija de mi madre, ¿qué parentesco tiene María? Está bien, es su sobrina, ¿ya? La 9. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único vástago de mi hija? Nieto. Claro, porque acá quién era mi hija, ¿no? Ahora es al revés. ¿Quién sería? Profe, en la 8 no es mi hija, No, es su sobrina. O es pero tu... si es la única hija de su madre y yo soy sería yo el único familiar, el único hijo de mi madre. ¿Ella Ya. sería no mi hija?
Ya, la única hija de mi madre, ¿quién eres tú, no? Ajá. Y ella es cercana a mí, por así decirlo, mi hija simplemente, Sí, ¿no? que es Sería su madre, su hija, sería. mi hija. No, está bien, tiene razón, tiene razón. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo vástago de mi hija? ¿Qué sería? ¿Qué habías dicho, Yadira? Nieta, ¿no? No, es bisnieta. Bisnieta. Muy bien, es bisnieta. Ahora, lo otro dice, la hermana del hijo de la hermana del hijo de mi padre es mi papá, ¿ya? Su hermano, mi tío. Su hijo, mi primo. Su hermana, mi prima. Su hijo, mi sobrino. Su hermana, mi sobrina, ¿no? Sobrina. ¿Sí? Mi Sí, papá, su hermano, mi tío. Su hijo, mi primo. Su hermana, mi prima. Su hijo, mi sobrina. Su hija, su hermana, mi sobrina. Ya está. Dice, la esposa de mi hermano es Mi la madre, nuera de mi, ah, de mi madre. Madre, de tu mamá, ¿no? Muy madre, bien. De madre, de madre. Muy bien, de madre. La 12. El hijo de mi hijo es el de mi papá. Bisnieto, bisnieto. Bisnieto. Bisnieto, ¿no? El hijo de mi hijo. Bisnieto. De mi tatara, tatara. Ya está. La 13. Juan es el abuelo de mi hijo. ¿Quién es el hijo de Juan? Ah, Juan es el abuelo. Profesor, ¿me podría decir la 12, por favor? La 2 es bisnieto, el Ah, hijo ya, de mi hijo. gracias. Juan es el... ¿qué dice? Juan es el abuelo del hijo de mi hijo. ¿Quién es el hijo de Juan? Mi nieto. Mi papá. Es su papá. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería? yo. Yo, Yo. ¿no? Yo. A ver, 3 osos van en fila india. Uy, 3 osos van en fila india. Por un camino. Adelante va el oso, le sigue la osa y luego el osito. ¿Cuál de los tres puede decir, me siguen 2 osos? El primero, el último, depende del rumbo. El primero. A ver, 3 osos van en una fila india por un camino adelante. Adelante va el oso, le sigue la osa y luego el osito. ¿Cuál de los tres puede decir, me siguen 2 osos? El Ninguno. primero. Ninguno, porque es el osito. Ninguno. Ajá, si va adelante el oso, le sigue la osa, que es Y el osito. femenino, ¿no? Y el osito que es, no es pues un oso, un adulto, ¿no? Entonces, Ah, bueno, y el otro entonces sí. tampoco, ¿ya? Sería Ok. ninguno. Gracias por participar, Rosa.
15. Ya. Se tiene 3 canicas, A, B y C. 2 azules y una roja. Se sabe que A y C tienen colores distintos. ¿Qué afirmación es siempre verdadera? A es roja, B es azul, C es azul. Se tiene 3 canicas, A, B y C. 2 azules y una roja. Se sabe que A y C tienen colores distintos. ¿Qué afirmación podemos decir? A ver, B es azul. dice, se sabe que A y C tienen colores distintos. Si son colores distintos, uno es azul y el otro es rojo, ¿sí o no? Por consiguiente, B es azul. B Muy es bien. azul, solo el 2. Solo 2, ¿no? Solo la 2 es la respuesta. Muy bien, a ver, acá dice, ¿cuántos huevos te puedes comer como mínimo? A ver, esa pregunta de esto es guerra. ¿Cuántos huevos te puedes comer en un minuto? 2. ¿Por qué? Porque me está hablando en plural, huevos. Entonces, lo mínimo que se puede hacer en plural sería el 2, pues, ¿no? No 1 me sería gustan si los fuera huevos. singular. Como es 2, ya está. Si por cada 5 chapitas recibo una gaseosa gratis, ¿cuántas gaseosas podré canjear con 50 chapitas? 10. Es obvio, 10. ya dieron. ¿No? 10, ¿no? En una reunión hay 2 padres y 3 hijos. ¿Cuántas personas como mínimo hay en la reunión? 4. 4. Serían 4. 2 papás, ¿no? Y 2 hijos, ¿no? Un Sí. abuelo, 3. 3, Es no, 4 ahí. 4 tiene que ser, ¿sí? 4. Abuelo, papá y 2 hijos. Ya está bien, 4. La 19. A una reunión asistieron un esposo, su esposa, 3 hermanos y una invitada. ¿Cuántos como mínimo asistieron? Un esposo, su esposa, ya. Y 3 hermanos y una invitada. ¿Cuántas personas acudieron como mínimo? ¿Quién está que escribe? ¿Cuántas personas? 4. A ver, esposo y esposa. Ya está. ¿Ahí cuántos hay? 2. 3 hermanos. A ver, la esposa pudo haber tenido hermanos. Y una invitada. 4, no creo. 5. 5, profesor. A ver, serían 6. Pero profesor, la esposa se cuenta como invitada. Se puede contar como invitada. A ver, serían, a ver, 1 la esposa, ¿no? 2 los hermanos y la invitada, pero la esposa, ¿cómo puede ser invitada? Invitada es una persona fuera de ellos, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya 6, profesor. Ahí queda.
No, no, no. A ver, vamos a ver. Sería un esposo y su esposa. Ya. La esposa tiene 2 hermanos, un hombre y una mujer. Ya con ellos ahí estarían los 3 hermanos, ¿no? Además, la hermana de la esposa sería una invitada. Entonces, podemos suponer que entre los hermanos está el invitado, ¿no? Sería la esposa, 1, el esposo, 1, la esposa, 2. 2 hermanos más, con la esposa sumarían 3 hermanos, ¿no? Y uno de los hermanos también sería una invitada, ¿no? Una hermana más. ¿Sí? ¿Cuántos serían? 4. Así sacaríamos 4. Y nos quedan 2 minutos, así que vamos a hacer el número 20. Lo que falte ya ustedes lo terminan, pues. ¿Ya? Ahí ya. Y llaman a esto es guerra y van a responder. En una reunión se encuentran 2 padres, 2 hijos y un nieto. ¿Cuántas personas como mínimo se encuentran en dicha reunión? 2 papás, 2 hijos ¿Tres? y un nieto. Ajá, ¿Tres? 3 personas, ¿no? Papá y abuelo hacen 2 papás. Papá e hijo hacen 2 hijos y nieto con abuelo, ¿no? A ellos nomás. 3, muy bien. La comadre de la madrina del sobrino de mi única hermana, ¿qué es de mí? A ver, Mi esposa, de mi única hermana, ¿qué viene a ser? Dice, bueno, la comadre de la madrina del sobrino de, sí, mi esposa. Mi esposa. ¿Quién es la nuera de mi madre, que no es mi esposa? Mi Mi cuñada, ¿no? cuñada, mi cuñada. Cuñada, ¿no? La nuera, está hablando de femenino. Mi cuñada. La tía del padre de mi hermana es la hermana de mi mamá, mi tía. Su papá, mi abuelo. Su tía, mi madre. Su madre, su tía bisabuela, ¿no? Sería su tía bisabuela, porque es la tía de tu abuelo, tía bisabuela. La 24 y último, ¿qué parentesco me une a Pedro si mi papá es